En este vídeo voy a hablar acerca de las correlaciones existentes entre los dos sistemas más populares para clasificar la personalidad humana, el eneagrama de la personalidad y el Myers-Briggs, que como se sabe es un derivado del libro de psicología de los tipos que elaboró Carl Jung, ¿no? Entonces, en este vídeo lo más importante que quiero resaltar es que hablo de correlaciones probables. No quiero que alguien me venga a los comentarios diciendo pues yo soy un enatipo tal y no me ajusto. Hablo de correlaciones probables, es decir, las que son más frecuentes en la población, desde mi entendimiento, y eso evidentemente no quiere decir que siempre se vayan a dar, sino que hablo de las asociaciones más estrechas, ¿no? Entonces, este es un vídeo que yo hacía tiempo que quería elaborar, dado que yo estuve estudiando el sistema Myers-Briggs durante años antes de conocer el enagrama. Evidentemente me quedo con el eneagrama. Yo le pondría al Myers-Briggs el sobresaliente y al eneagrama la matrícula de honor, pero en este vídeo pues voy a explicar un poco más cómo se pueden interrelacionar ambos sistemas, dado que evidentemente son distintos, porque yo creo que el eneagrama en realidad realmente es la personalidad y el Myers-Briggs es cómo utilizas la mente, ¿no? Entendiendo la mente como una especie de navaja suiza, cuáles serían las partes de esa navaja que tú más usas. Eso sería más bien el Myers-Briggs, mientras que el auténtico meollo de la personalidad humana, en mi opinión, lo proporciona el enagrama. Y hay varios puntos en común. Hay lo que se llama en matemáticas, una información mutua entre ambos sistemas que son distintos, pero existe cierto solapamiento entre ellos. Entonces, pues a continuación voy a elaborar eneatipo por eneatipo, donde vería yo los puntos en común y también cuáles serían dentro de cada eneatipo pues los Myers-Briggs más probables. Entonces empiezo por el eneatipo 9. Dentro del MBTI tienden a ser F, o sea, emocionales. Y eso desde el punto de vista del enagrama pues se puede explicar porque el 9 es el emocional de entre los viscerales. Los viscerales se podrían dividir, que el 8 es el visceral, el 9 es el visceral emocional secundario y el 1 es el visceral luego ese de secundario e intelectual, ¿no? Entonces, tienden a ser F, yo digo que esto también estarían de acuerdo con el enagrama. Digo que por la pasión de la pereza, lo más habitual es que sean P, siendo muy raro encontrar 9 que sean J, eso es muy raro. Entonces, en el sistema MBTI, pues P normalmente tienden a ser personas más pasivas y J tienden a ser más proactivas, ¿no? O sea, lo que en psicología se llama persona de tipo B, eso corresponde más bien con el P, y persona tipo A corresponde más bien con el J, ¿no? Entonces, efectivamente, de acuerdo con esta pasión de la pereza, lo más habitual es que califiquen como P. Y luego digo que también que, aunque técnicamente los 9 son ambivertidos, para esto recomiendo ver el vídeo que hice en mi canal, donde yo hablaba precisamente de extroversión, ambiversión e introversión, Revisited, y ahí calificaba al 9 como un ambivertido. Cuando se tiene que calzar dentro del Myers-Briggs, pues generalmente aparecen como introvertidos, ¿no? Entonces, doy una explicación de por qué. En primer lugar, hay que entender que el Myers-Briggs es un sistema binario o dicotómico, es decir, eres o extrovertido o introvertido, mientras que el enagrama, que está basado en la ley del 3, permite mayor flexibilidad, ¿no? Para el enagrama, por tanto, podría hablarse de extroversión, introversión, pero también ambiversión. En el enagrama todo tiene que ir de 3 en 3, ¿no? Mientras que este sistema Myers-Briggs es binario dicotómico, ¿no? O eres F, o eres T, o eres P, o eres J, o eres extrovertido o eres introvertido, ¿no? Entonces, dentro de cómo calzar al 9 dentro de este sistema, pues lo más habitual es que puntúen, califiquen como introvertidos. Entonces, ¿por qué? Porque los 9 normalmente son personas que prefieren, o que les parece más cómodo, por eso de la pereza, quedarse en un segundo plano. Entonces, cuando los 9 participan en una reunión, en un meeting, se ven como que están en un lugar más periférico, no están ocupando un lugar central, ¿no? En esto, digo que se pueden parecer a los 5, que son los auténticos introvertidos. O sea, ahí en el 5 ya habría una correlación mucho más sólida entre cómo lo presenta el enagrama, el 5 como el introvertido y cómo el Myers-Briggs entiende la introversión, pero en el 9 sería, digamos que dentro de este sistema se le entendería como introvertido, en tanto que el 9 tiene esa falta de flecha con el 3 cuando están en estado típicamente normal, está en estado medio,
de ausencia de deseo de brillar o de destacar, que hacen que en vez de estar en la periferia, pues salten al primer plano, ¿no? Entonces, en vez de ocupar ese rol, de estar un poco por detrás, de quedarse en segundo plano por la pereza, pues se muestran más con la flecha, con el tren, ¿no? Brillan y destacan más, ¿no? Entonces, digo, en el 5, el 5 lo hace por aislamiento y desapego, de ahí que en un meeting el comportamiento de un 5 y el de un 9 se pueden llegar a aparecer, pero en el 9 la explicación en general sería esa falta de flecha con el 3, de deseo de brillar o destacar. Entonces digo, cara, sin embargo, en el caso del 9 social, que es el contrapasional dentro de los 9, dentro del MBTI estos sí que pueden aparecer como extrovertidos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una pasión satélite de participación. Y además, como he dicho en mi canal, los contrapasionales tienen más fuerte su flecha de integración. En este caso, para el 9 contratipo, el 9 social, más fuerte la flecha con el 3. Por tanto, los 9 sociales pues están menos en un segundo plano que los otros subtipos del 9, y estos para este sistema Myers-Briggs pueden puntuar, pueden calificar como extrovertidos, ¿no? También digo que desde el punto de vista de la percepción, que en este sistema de nuevo todo binario, dicotómico, pueden ser intuitivos o sensoriales. Aquí aparecerían mayormente como intuitivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los 9 son personas que fácilmente se quedan en la parra, se quedan empanados muy fácilmente, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, esto de estar empanado es más bien de ser N que de ser S, de una persona conectada con sus sentidos, ¿no? Entonces, también esto podría argumentarse que son porque utilizan más la intuición o confían más en su intuición, dado que son personas pertenecientes al centro instintivo visceral. Ahora bien, también digo que, sin embargo, en el subtipo de conservación, por esta pasión que tiene de los apetitos, sería más probable que de manera excepcional este no fuera tanto N, sino que fuera sensorial. O sea, generalmente serían N, pero en el caso de la conservación sería más probable que fueran S, sensoriales, ¿no? Ligados a esta pasión de los apetitos, que lo vuelve más materialistas, ¿no? Entonces digo que las correlaciones más probables con el Myers-Briggs, pues tendríamos el INFP, en mi opinión el más común, que efectivamente corresponde a esto que estoy diciendo, de introversión, como en general para los 9, intuición, también he dicho que son F, porque son el emocional de los viscerales, y que son P, por esto de que son la pasión de la pereza. Entonces el prototípico sería el INFP, ya digo, más común. También puedes vérselos como ISFP, este ya sería más probable de verse en el subtipo conservación, ahí nótese cómo hemos cambiado de N a S. Y también podrían encontrarse particularmente, este ya sería particularmente en el subtipo social como ENFP, ¿no? Porque el 9 participación ya así es más extrovertido. Entonces paso al enatipo 1 y digo que aquí tienden a ser T, dado que son el mental dentro de los viscerales, ¿no? Como hemos dicho en el 9, si son F porque son el emocional dentro de los viscerales, aquí en el 1 ya serían T porque son el mental dentro de los viscerales. Entonces digo que normalmente los 1 se les ve en este sistema como que son TJ, lo cual en este sistema equivale a la función cognitiva TEO, o pensamiento extrovertido, ¿no? Extroverted thinking, como se diría en inglés. Entonces, aquí veo yo un montón de correlaciones entre cómo se describe esta función en los libros de MBTI y el tipo 1, por lo cual aquí veo una correlación muy interesante que paso a explicar. Digo que T es una función cognitiva relacionada con plasmar o materializar, por eso de que es extrovertida, que quiere hacer que se objetive en el mundo, el propio pensamiento sobre el mundo. Entonces, tener el mundo como una especie de arcilla a la que dar forma, dar órdenes de ejecución a otros, eso también está relacionado con este pensamiento extrovertido, y también trazar planes de acción sobre la realidad. Y todos estos rasgos son propios del 1, todo esto casa efectivamente con ser un enatipo 1. También esta función cognitiva en el MBTI describe los hechos tal cual, ¿no? El pensamiento extrovertido, ¿no? El extrovertido tiene que ver como que pone su foco en lo exterior, ¿no? Y también de una manera más objetiva, ¿no? Entonces, describe los hechos tal cual con mucha objetividad. Esto, de nuevo, aquí vemos algo propio de los 1. De ahí que estoy diciendo que eso de ser TJ es muy propio, muy asociado con el enatipo 1.
Digo que también esta es una función cognitiva muy orientada a la eficiencia, a buscar la eficiencia y también a enseñar procedimientos a los demás, procedimientos de acción a los demás. Entonces, todos estos rasgos que yo estoy describiendo, que son, como aparecen en cualquier libro de MBTI describiendo esta función, todo esto está muy correlacionado, muy asociado con el enatipo 1. Todas estas características se encuentran fácilmente en los 1. Entonces, por todo lo anterior, digo que son sobre todo TJ, entonces es muy probable encontrar unos que sean ESTJ o ENTJ. Entonces digo que en mucha menor medida, pero también podría verse en algunos casos, algunos unos podrían calificar como FJ, pero lo que invariablemente se va a ver es que van a tener lo de J, ¿no? Que J es muchísimo más probable que P, ¿no? De acuerdo que estamos aquí con una persona que en el tipo 1, al contrario que los 9 con la pereza, son gente mucho más proactiva. Entonces aquí el J es muchísimo más probable que el P. Entonces también digo ya al nivel de subtipos que para los subtipos 1 conservación, estos son personas que tienden bastante más a la introversión con respecto a los otros dos subtipos del 1. Entonces aquí podría verse también el ISTJ o cuando son más intelectuales, el INTJ. Luego para el enatipo 2, pues digo que habitualmente en este sistema son extrovertidos en todos los subtipos, incluido en el subtipo conservación, que para el enagrama, que el enagrama habla de mucho más matices que el Myers-Briggs, claro, porque no es un sistema dicotómico. Para el enagrama el 2 conservación es el más introvertido de entre los dos, pero de entre todos los doses, quiero decir, pero para este sistema, en cualquier caso, los 3 aparecerían como E. El 2 conservación, el 2 social y el 2 sexual aparecerían como extrovertidos, mientras que el enagrama pues da más matices de que habría un espectro de extroversión, dado que el 2 conservación sería más flecha con el 4, en tanto que contrapasional y por consiguiente algo más introvertido. Y además, pues esto también ligado a que dentro del enagrama el 2 es el más extrovertido de los caracteres. Entonces, efectivamente, puestos a calzar al 2 dentro del MBTI, pues efectivamente la correlación con ser extrovertido en cada uno de los 3 subtipos. Y aquí no hablamos por ser un sistema binario dicotómico de una modulación, en tanto que el subtipo conservación sea más introvertido que los subtipos social o el sexual. Entonces, luego también a nivel de funciones cognitivas, pues aquí, si en el 1 yo he hablado de TJ, aquí hablaríamos sobre todo especialmente de FJ, que tiene que ver para este sistema con la función de emoción extrovertida, ¿no? Extroverted Feeling, FE. Que esta es una función cognitiva relacionada con leer afectivamente o empáticamente a la gente. Eso, la extroversión tiene que ver con multiplicar el número de gente, no de uno a uno, sino de mucha gente. Eso también está ligado al concepto de inteligencia emocional, esta función cognitiva, en lo cual los 12 son gente que destaca. El sentir compasión también está relacionado con esta función cognitiva. La exteriorización de la propia emoción, efectivamente el 2 es el más emocional de los caracteres. Y también esta es una función cognitiva que es tendente a la búsqueda de la armonía social y de la buena convivencia. Entonces, todos estos son atributos que correlacionan muy bien con un enetipo 2. Así que esta función cognitiva muy correlacionada estadísticamente con ser 2. Por consiguiente, digo que los MBTI más probables son sobre todo los FJ. Entonces vamos a ver el ESFJ, como hemos dicho aquí, vamos a ver extroversión y luego FJ, por tanto ESFJ. También podrían verse ENFJ si estamos hablando de doses que son más imaginativos o artísticos. Digo que en el caso de los subtipos sociales, que son los más intelectuales dentro de los doses, dentro de que el 2 sería emoción primaria, emoción secundaria, pero luego como subtipo el 2 social sería subtipo pensamiento, subtipo intelecto. Estos, no obstante, de manera excepcional, en vez de ser FJ, podrían ser TJ. Entonces aquí podría verse algún ESTJ o NTJ, como por ejemplo era el caso de Napoleón Bonaparte. Pero esto ya sería más concreto, más específico del subtipo social, ¿no? Lo normal es lo que estoy diciendo en el punto anterior, de que sean sobre todo ESFJ o NFJs. Luego vamos al enatipo 3 y digo que al igual que el 1, pues sobre todo son TJ,
lo que tiene que ver con la función cognitiva del extroverted thinking, del T, dado que son personas que se esfuerzan, que ponen grandísima energía en conseguir sus propósitos en el mundo, en lograr sus metas. Entonces, eso te correlacionaría bastante bien con la función cognitiva del extroverted thinking, el T. Digo que también, dado que son personas orientadas a lo práctico, a lo eficiente, pues normalmente tienden a ser S más que N. Personas que confían en sus sensaciones para percibir la realidad. Digo que ahora, no obstante, si son 3 que les atrae más lo espiritual, que tienen más flecha con el 9, es un poco más probable que sean N en vez de S, ¿no? En general, las personas espirituales dentro de este sistema serían N antes que S. Pero lo normal, como digo, lo normal, no digo evidentemente que pueda haber 3 que no sean N, pero lo normal es que sean S. Ahora digo que a nivel de subtipos, pues en el subtipo conservación, que es una persona que tiende mucho más a la introversión que los otros 3, pues aquí lo más probable sería encontrar el ISTJ. Además, cuando se lee la descripción del ISTJ, correlaciona bastante bien, en mi opinión, con un 3 conservación, ¿no? Gente muy dedicada a la eficiencia y introvertida. También de seguir las normas, ¿no? Por esa parte de TJ. Luego el subtipo social pues corresponde bastante bien al clásico STJ. Si se lee la descripción del STJ, pues hay muchos 3 sociales que efectivamente lo casarían como un guante, ¿no? Pero ahora digo, si estamos hablando de 3 que sean un poco más abstractos o más intelectuales, podrían llegar a ser NTJs. Por ejemplo, hay un personaje de ficción que es el protagonista de la serie House of Cards, Frank Underwood. Este es un NTJ 3 social, ¿no? Pero esto ya serían más los 3 sociales que son intelectuales, que no, evidentemente no son todos. Aunque el 3 social es el más intelectual dentro de los subtipos del 3, pero lo que clásicamente se entiende por ser intelectual, si efectivamente se da un 3 social que sea un intelectual, como por ejemplo era Leibniz, pues ahí estaríamos viendo más el ENTJ. Digo que algunos 3 sociales que son más dinámicos, no obstante, más que TJ, podrían llegar a ser TP. Entonces aquí pongo un ejemplo histórico, que es el presidente Franklin Delano Roosevelt. Este aparece como STP y desde el punto de vista del enagrama es un 3 social. ¿Por qué? Porque son personas de responder inmediatamente de una manera racional a los problemas que se presenten en el presente, lo cual tendría que ver con la función cognitiva del SE, ¿no? De extroversión sensorial, ¿no? Entonces, tal como van sucediendo los problemas en el presente, vamos percibiendo esos problemas y vamos resolviendo de manera racional esos problemas. Eso sería el ESTP. Y además que personas que buscan más, gozar más, disfrutar más del estatus que han adquirido. Dado que este subtipo, 3 social, es el subtipo eyoico dentro del 3. Y eso también estaría relacionado con el STP, que tiene una personalidad más hedonista que la que tiene el STJ. Entonces, pues si el 3 conservación ya he dicho bastante bien correlacionado con el ISTJ, en el 3 social veríamos ESTJs predominantemente, ya digo, si son más lo que tradicionalmente se entiende por intelectual, ENTJs, y también podrían verse ESTPs, ¿no? Ya digo que el otro subtipo que me queda, que es el subtipo sexual, pues sería el subtipo sexual. Dentro del anagrama se entiende que el 3 sexual es el más emocional. Entonces aquí sería un poco más frecuente que en vez de ser T sean F. Entonces aquí podría hablarse del ESFJ en el caso del 3 sexual. Luego vamos con el enatipo 4 y digo que aquí es tremendamente habitual que sean N, que sean intuitivos. ¿Y esto por qué? Porque cuando se conoce a los 4 son personas que utilizan un lenguaje abstracto, frecuente uso de metáforas, conexiones originales entre las ideas, personas que habitualmente son capaces de una gran creatividad, lo cual está relacionado con ser N en este sistema, gran gusto estético, efectivamente por eso también es de N, y atracción por lo que cae fuera del ordinario, fuera de la experiencia ordinaria. Entonces, todas estas características que exhiben los 4, pues correlacionan dentro del sistema bastante fuertemente con ser N. Así que los 4 predominantemente casi siempre van a ser N. Ahora digo que en su peor nivel, cuando se están descentrando o desintegrando, ese exceso de N les puede llevar a los 4 a caer en lo que se llama trastorno esquizotípico de personalidad.
tener ideas esquizotípicas, que son ideas que ya se pasan de fantasiosas, que ya son ideas raras que la persona básicamente está perdiendo el contacto con la realidad. Pero eso ya sería cuando están en su peor nivel. El exceso de N que puede ser negativo, igual que el exceso de cualquier cosa. Entonces, correlaciona muy bien este N-tipo con ser FP y por consiguiente con tener la función FI, ¿no? El Introverted Feeling, que eso sería muy propio de 4, porque esta función cognitiva pues les hace indagar en el interior de sus emociones de manera muy profunda. La parte de introversión es como ir de manera muy profunda, mientras que la parte de las funciones introvertidas en este sistema son como ir muy a lo hondo y las funciones extrovertidas es como multiplicarse y expandirse, ¿no? Entonces aquí van muy a lo hondo, ¿no? Muy focalizados en sus emociones y ser capaces de penetrar muy profundamente las emociones también de sus interlocutores. Y aquí estaríamos viendo también desde el punto de vista del enagrama cómo esto también se puede correlacionar con el mecanismo de defensa del 4, que es la introyección. Así que efectivamente esta función cognitiva de este sistema MBTI, el Introverted Feeling, va a correlacionar bastante bien con ser 4. También son personas que toman decisiones más en base al yo siento, un yo siento subjetivamente determinado, ¿no? Por eso es introverted es subjetivo, mientras que extroverted es más objetivo. Entonces eso también correlaciona muy bien con ser 4, porque los 4 tienen ese deseo de querer sentirse únicos y es un carácter muy individualista y que el 4 piensa que ir a contracorriente es una especie de medalla distintiva. Ellos se sienten elogiados si tú le dices que van a contracorriente. Entonces, eso también correlacionaría bastante fuertemente con el introverted feeling. Entonces, digo que todos los subtipos del 4 tienden más a ser introvertidos dentro de este sistema dicotómico de introversión o extroversión y no hay un punto intermedio. Aunque digo que en el subtipo sexual podrían ser en algunos casos dentro de ese sistema podrían aparecer como extrovertidos, ¿no? Porque el 4 sexual es más extrovertido y más desvergonzado que los otros subtipos del 4. Entonces digo que en base a todo lo anterior, pues un prototípico en el tipo 4 sería un INFP y en menor medida también podrían encontrarse como INFJ o ENFP. Los extrovertidos más probablemente sean sexuales. Luego paso al N-tipo 5, digo que habitualmente para este sistema serían TP. Entonces, ¿por qué? Porque son racionales, los 5 casi siempre van a ser T, eso en general, pero digo que habitualmente serían TP porque son racionales y posponen la acción hasta recabar más datos sobre cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, lo cual es de P, lo cual es de ser perceptor y además eso también casa muy bien con ser 5, por eso de la falta de flecha con el 8, ¿no? Por lo menos cuando están en su estado medio, ¿no? Y entonces son gente que posponen o retrasan el pasar a la acción en esa parte de P. Ahora bien, también digo que es probable encontrar algunos 5 que sean TJ. ¿Por qué? Porque a través de este TJ, que en este sistema se correspondería con la función T, pues existiría el deseo de exteriorizar competencias, el cual es uno de los grandes deseos del N-tipo 5, junto con la libertad, la capacidad de demostrar que es una persona competente intelectualmente. Y también en este sistema MBTI, siempre que se da una de estas funciones cognitivas, también se da en la parte inferior la dual complementaria. Entonces, para TE, la dual complementaria sería FI, Introverted Feeling. Y eso también casaría con un 5 que tenga esa parte de FI inferior. Porque el FI tendría que ver con una emoción introvertida. ¿Eso qué querría decir? Que se guardan más las emociones para sí mismo, que se reservan más sus propias emociones. Y eso también encaja con un 5 por aquello de la tacañería emocional del 5. Entonces, tanto el TP como yo digo un poco a lo mejor en menor medida el TJ estarían correlacionados con el 5 y ambos están subrayando aspectos distintos del cinquismo, pero que ambos se corresponden efectivamente con ser 5. Ya digo, pues el TP lo que subraya más es la parte de la falta de flecha con el 8, por aquello de posponer la acción, y la parte de TJ, pues lo que subraya más es el deseo de exteriorizar competencia por lo del TE y también subraya también la parte de tacañería emocional. Luego digo que en la mayoría de los casos, pues todos los 5 van a puntuar en este sistema de los 3 subtipos como I.
en todos los subtipos. Entonces, efectivamente, en el enagrama hay mucha más riqueza, hay muchos más matices, porque el enagrama puede hablar de que el 5 conservación es una persona más introvertido de lo que es un 5 social, y que el 5 sexual es el más extrovertido dentro de los 3 subtipos, dentro de que todos los 5 son introvertidos. Pero en este sistema, pues como solamente se puede hablar de un 0 o un 1, un introvertido o un extrovertido, pues para este sistema los 3 subtipos se calificarían como introvertidos, aunque ya digo, el enagrama es mucho más rico en matices y hablaría de que habría un espectro dentro de que el 5 conservación sería el epítome de la introversión, y el 5 sexual sería un introvertido fundamentalmente, pero con un punto más de extroversión. Entonces digo que también, al igual que en el 4, pues casi siempre son n, aunque también pueden ser S, pero luego esto lo expreso un poco a continuación. Digo que casi siempre son n, ¿por qué? Porque los 5 son personas que habitualmente se expresan en un lenguaje abstracto. De hecho, a los 5 les gustan mucho las abstracciones. A los 5 les gusta descifrar o emplear simbolismos. Entonces aquí pueden hablarse de matemáticas, lenguajes de programación, etcétera. También los 5 son personas con una profunda intuición sobre el funcionamiento de sus campos de estudio. Puede ser las ciencias, pueden ser la música, pero desarrollan los 5 una gran intuición y son capaces de grandes insights en aquellos campos de estudio que ellos prefieran, a los que ellos dediquen su atención. Y también la gran habilidad que tienen los 5 para predecir el desenlace de los acontecimientos futuros. Entonces los 5 son los mejores predictores del enagrama. Y en el MBTI, si ser S tiene que ver con enfocarse más en el presente, ser N tiene que ver más con enfocarse en el futuro. Y eso es muy de 5. Los 5 son las personas que piensan más en el futuro del enagrama, y los que piensan en el futuro más a largo plazo, ¿no? Porque son el más mental de entre los mentales. Entonces, por ejemplo, tenemos a Bill Gates, que fue capaz de predecir hace unos 5 años pues la actual pandemia, ¿no? Entonces, el 5 es el mejor predictor de futuro del enagrama, y esto tiene que ver dentro de ese sistema con eso de ser N. Ya digo, los N pues es más vista de futuro. Entonces digo que, al igual que en el 4, el exceso de n, sin embargo, puede ser patológico, al igual que el exceso de cada una de estas funciones. Da igual cuál sea, pero los excesos siempre van a ser malos, ¿no? Entonces el exceso de n pues les puede hacer caer a los 5, también como los 4, en el trastorno, lo que se conoce como trastorno esquizotípico de personalidad, que son los que tienen ideas raras, ¿no? Como ideas muy fantasiosas, desconectadas de la realidad. Entonces digo que sobre todo esto puede ocurrirle a los subtipos sexuales, 5 sexuales insanos, los desintegrados, ¿no? ¿Por qué? Porque el 5 sexual es el subtipo del 5 que vive más en su imaginación, donde hay una flecha con el sitio sexual, y que es el subtipo del 5 que más se parece a un 4, por tanto también le pueden afectar más las mismas patologías que le afectan al 4. Así que el exceso de n en el 5, particularmente en el subtipo sexual, podría estar asociado a un trastorno esquizotípico de personalidad. Luego digo que, no obstante, aquellos pocos n tipo 5 que sean S, aunque ya digo que lo mucho más probable es que sean n, se vuelven personas súper observadoras, hiperperspicaces de la realidad. Entonces, eso que se llama el 5, el observador, bueno, pues cuando el 5 es S, efectivamente esa observación sí está más puesta en el mundo exterior, y son personas hiperperspicaces que se dan cuenta de cantidad de detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues pongo aquí un ejemplo histórico, Kubrick, ¿no? Entonces, aquí el MBTI, tipo MBTI más probable sería el ISTP. Entonces, Kubrick era cineasta, y que antes de ser cineasta era fotógrafo, ¿no? Entonces, pues su pasión por la fotografía, ahí estaríamos viendo la parte de S, ¿no? Pero lo más probable para un 5, como digo, es que sean N. Entonces, algunos pocos 5 serían ISTP, pero yo diría que esos serían más bien minoritarios. Entonces, los tipos más probables serían el INTP. Entonces, aquí pongo un ejemplo histórico, Einstein, o el INTJ, Newton, también como ejemplo histórico. Entonces, en mi opinión es que el INTP va a ser un poco más frecuente que el INTJ. Entonces digo, ahora a la hora de diferenciar cómo sería el típico 5 INTP o el típico 5 INTJ, ¿no? Entonces, los 5 que sean INTJ, pues esa combinación esa sinergia entre la racionalidad del T con el NI, el Introverted Intuition, que sería la función dominante de los INTJ, pues hace que sean unos gurús en cuanto a la predicción del futuro.
pero una predicción racional científica del futuro. Entonces aquí pongo un ejemplo histórico, Asimov. Asimov era un INTJ, para el enagrama era un 5 conservación, entonces un 5 INTJ. Y ejemplo de lo que estoy diciendo, de que el 5 INTJ es un auténtico gurú de predicción de futuro, porque Asimov era un auténtico profeta de la ciencia ficción. Y esto recomiendo que se googles, fueron las predicciones que estableció Asimov en 1964 sobre cómo imaginaba el mundo dentro de 50 años. Y es impresionante el grado de exactitud que alcanzó, ¿no? Entonces eso sería más bien típico del 5 y INTJ, ¿no? Por esa parte de Introverted Intuition y de ser un racional, ¿no? Mientras que aquellos 5 que sean INTP se verían como meticulosos arquitectos de ideas o de sistemas mentales, ¿no? Como era el caso de Einstein. Por cierto, este sería el mío, yo sería un 5 INTP. Paso al caso del enatipo 6, entonces digo que habitualmente son TJ, lo cual se puede decir que es una flecha con el 3, que también le ocurre lo mismo, pero por razones distintas, ¿no? Entonces digo que la función cognitiva de Extroverted Thinking, de T, es una función cognitiva relacionada con el cumplimiento de las órdenes recibidas de una autoridad, también de dar órdenes a los demás, ¿no? Entonces también está asociada con adherirse a un canon externo, ¿no? A unas normativas externas, ¿no? Eso es muy de TE. Y esto le ocurre efectivamente al 6, que juzga un canon externo como válido para regular la vida de la sociedad, ¿no? Entonces esto es, las funciones E son expansivas, ¿no? Que quieren abarcar cuanto más mejor, ¿no? Entonces esto es muy de 6, ¿no? Entonces, en el caso de los 6, pues se sabe que la adherencia al sistema de normas externo, pues TE a ellos les proporciona una sensación de seguridad, sobre todo en el caso del 6 prusiano, ¿no? Entonces va a haber una estrecha relación entre TE, o lo que es lo mismo ser TJ, y ser 6, ¿no? Entonces digo que suelen ser introvertidos en todos los subtipos, aunque el 6, como es un carácter gregario, también es posible, pero menos probable, que algunos se les encuentre tipificados como E. Particularmente diría yo que sería más probable en el caso del 6 social, ¿no? En el subtipo del 6 social sería quizá el 6 que es más probable de aparecer como E dentro de esta tipología. Ahora a nivel de subtipo, pues digo que el subtipo conservación, el 6 fóbico o el 6 calidez, es más probable que sea F más que T. Entonces, esto es porque es el subtipo emocional del 6, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo histórico, ¿no? Gandhi, que como se sabe era un INFJ dentro de este sistema, y para el enagrama era un 6 calor, según Claudio Naranjo. Luego digo que en general los tipos MBTI más probables, en el caso de este tipo, serían ISTJ, como estoy diciendo, estrecha relación con el TJ. Y NTJs, aquí digo que si son 6 más intelectuales. Entonces, que los 6 sean más intelectuales, más probables en el social, que son el subtipo intelectual, pero también podría verse en los 6 sexuales que deciden cultivar el intelecto. El 6 sexual quiere tener algo para demostrar al mundo su gran fuerza. Algunos se van al gimnasio y demuestran la fuerza a través del sentido más físico del término. Pero luego hay otros 6 sexuales que deciden que van a cultivar el intelecto para demostrar su fuerza. Y entonces en estos 6 sexuales más intelectuales también se vería el INTJ. Y como he dicho, a nivel de subtipo en conservación, ahí se vería más probablemente el ISFJ. Entonces los 6 es F más probables de ser asociados al subtipo conservación. También digo que en el caso particular de los 6 contrafóbicos, también puede verse que los 6 contrafóbicos también puntúen como ISTP, como la exteriorización del extroverted sensing como signo de su fuerza. Entonces esto ya depende del tipo de 6 contrafóbico. Ya digo, hay algunos 6 contrafóbicos que deciden cultivar el intelecto. Esos serían más probablemente INTJs. Y luego hay otros 6 contrafóbicos que deciden que van a cultivar más la fuerza física, y ahí sería más probable que fueran ISTPs. Entonces, eso ya depende, para el enagrama son los dos 6 contrafóbicos, pero ya si deciden cultivar más lo físico o lo intelectual, esto ya aquí podría matizarlo el sistema Myers-Briggs. Ya digo, los 6 contrafóbicos intelectuales muy probablemente sean INTJs,
y los que son de tipo culturista y ISTPs. Prosigo con el enetipo 7. Aquí digo que casi siempre son extrovertidos dentro del MBTI en todos los subtipos, ¿no? También en el subtipo conservación lo más probable es que también califiquen como por su pasión de familia, ¿no? Entonces, si bien el enagrama pues precisa que el 7 de conservación es un tipo de 7 más introvertido, dentro de que fundamentalmente es una personalidad extrovertida, pues aquí en el MBTI, ya digo, los 3 subtipos aparecerían más probablemente como incluso el conservación por esa pasión de familia que evidentemente se manifiesta también con los demás. Entonces, digo que ser 7 pues correlaciona muy bien con la función del MBTI denominada Extroverted Intuition, NE, ¿no? Entonces, intuición extrovertida, ¿no? ¿Por qué? Por la enorme capacidad que demuestran los 7 para hacer brainstorming, lo cual en el MBTI correspondería con esa función efectivamente, e imaginar múltiples posibilidades futuras. Recuérdese que N tiene que ver con el futuro, entonces un NE, un N expansivo, va a tener que relacionarse con ser capaz de imaginar múltiples realidades futuras, múltiples escenarios futuros, múltiples opciones. Entonces, esto es muy de 7, ¿no? También relacionado con la fijación del 7 de la planificación. Así que, además, cuando se lee la descripción de los libros de MBTI de N, esto inmediatamente lo que salta a la mente es un N tipo 7, ¿no? Entonces digo que también N es una función muy relacionada con la curiosidad, tener una gran curiosidad, ¿no? Entonces, personas que quieren absorber múltiples fuentes de ideas, ¿no? Por eso de las ideas, ¿no? La parte intuitiva, llaman múltiples fuentes, múltiples ideas, porque las funciones E son expansivas, quieren abarcar cuanto más mejor. Entonces esto también es muy propio de este eneatipo, que es, según Naranjo el 7, yo además yo estoy totalmente de acuerdo, el 7 es el más curioso de todos los caracteres del enagrama. Así que una fuerte asociación con NE. Ahora bien, digo que sin embargo, en los subtipos conservación, aparte de NE, también podría darse SE. ¿Por qué? Porque el 7 de conservación muestra una gula más material, antes que una gula abstracta. Entonces, los 7 de conservación, efectivamente yo sigo afirmando que NE sigue siendo lo más probable, pero también podría darse el 7 de conservación SE. Entonces, los MBTI más probables son NTP, el que más, sin duda, y luego STP, que ese ya sería más probable en el caso de conservación. Entonces, en la función TI auxiliar, porque aquí, ambos tendrían el TI auxiliar, función de introverted thinking, pensamiento introvertido, pues también estaría relacionada a nivel de enagrama con el mecanismo de defensa del 7, de la racionalización, que ellos siempre son capaces de encontrar excusas racionales para su autoindulgencia. Entonces, efectivamente, cuando se escucha el pensamiento de un 7, se ve que es muy de TI, ¿no? Entonces, ahí también estaríamos viendo una correlación con el enagrama, ¿no? A nivel de función cognitiva y mecanismo de defensa. Luego digo que en el caso ya concreto del subtipo 7 sexual, al que en el enagrama se le llama sugestionabilidad, también se le puede llamar fantasía, pues estos podrían ser también ENFP o incluso ESFP, aunque yo diría que más probable el primero, ¿no? Sobre todo el ENFP. ¿Por qué? Porque son el subtipo emocional del 7 y lo que es más, son el subtipo mental más emocional de toda la tríada de la mente. Es decir, de entre los 9 subtipos mentales hay 3 del 5, 3 del 6 y 3 del 7, por tanto 9. Estos se pueden también ordenar y preguntarse cuál es el más emocional de todos. La respuesta es el 7 sexual. Este sería pensamiento primario, emoción secundario, en tanto que 7 y luego subtipo emoción. Entonces, puesto que este es un 7 que tiene una marcada emocionalidad, emoción secundaria y luego emoción también terciario, estos es más probable que en este sistema puntúen califiquen como F. Así que en el caso, ya digo, del 7 conservación ESTPs, aunque ENTP seguiría siendo en mi opinión la opción predilecta. Luego 7 sociales, NTP sobre todo. De nuevo, yo diría que lo más probable, independientemente del subtipo, sea un ENTP.
Y ahora en el caso del 7 sexual, pues digo que también podría verse, aparte de NTP, el NFP o incluso el SFP por las razones comentadas, ¿no? Que este subtipo del 7 es el 7 que es más emocional y de hecho es es el mental más emocional de todos. Así que es probable también que puntúe, que califique como F. Finalmente llegamos al N tipo 8 y digo que casi todos los 8 son T. Es decir, que es muy raro encontrar un 8 que sea F, pero ahora digo que si así fuera, si acaso esto se diría en el caso del 8 sexual, dado que es el subtipo del 8 más emocional. Entonces ya digo, fundamentalmente van a ser T, pero si algún 8 fuera F, lo que digo es que lo más probable es que sea, en ese caso, sea un 8 sexual. Aunque en general me reafirmo en que lo más probable es que no obstante sean T. Entonces también digo que también tienden a ser E extrovertidos en todos los subtipos, pero no tanto porque necesiten de los demás, que es la idea un poco general de la extroversión. Y además recuérdese que el 8 tiene su flecha con el 5, por lo cual valora mucho su autonomía, sino que para el sistema Myers-Briggs tipificarían como E por su característica audacia, rebeldía y desinhibiciones y falta de inhibiciones que también se puede manifestar en lo social. Entonces, desde el punto de vista del enneagrama, yo en realidad no consideraría al 8 un extrovertido, pero entiendo que tal como lo puntúa o lo estudia el Myers-Briggs, entonces en ese sistema aparecería como extrovertido, pero realmente no es porque el 8 sea una persona que diga yo es que necesito de los demás y por eso soy extrovertido, como le pasaría al 2. Sino que en el caso del 8 diría que la extroversión es más bien una consecuencia de las desinhibiciones que tiene el tipo 8, más que una genuina extroversión de valorar estar con los demás, ¿no? Luego digo que en el caso del subtipo conservación, que es materialista, es totalmente ese, y que tiene una mentalidad de obtener siempre lo que quiere de manera expeditiva, hablaríamos de un probable ESTJ, ¿no? Entonces el 8 de conservación, muy probable ESTJ. Digo que los 8 son de personas dadas a dar órdenes, entonces esto estaría relacionado a nivel del MBTI con la función TE. Por lo cual, la función TE encaja bien con este carácter, ¿no? Que los 8 demuestren tener TE, o sea, TJ. Que a veces al tipo 8 se le llama el jefe, ¿no? Por su carácter de mandones. Entonces, efectivamente, lo vemos en el caso, ya digo, del 8 conservación. Entonces, también para el enagrama, ya digo, aunque el 8 conservación sea STJ, para el enagrama este 8 es un 8 más retraído, más introvertido, más hogareño. Pero puestos a hacerlos corresponder con un tipo de MBTI, es mucho más probable que sean un ESTJ a un ISTJ. Entonces, ya digo que esta extroversión no es porque el 8 de conservación piense que necesita de los demás. Probablemente no lo piensa en absoluto, sino es porque se demuestran con esa característica audacia y entonces eso se manifiesta para los demás como una aparente extroversión, ¿no? Entonces, digo que en general los 8 serían especialmente S. Si digo que los 4 y los 5 son más que nada, casi siempre van a ser N, aquí los 8 casi siempre van a ser S. En tanto que el 8 es el más visceral de los viscerales. Ahora bien, aquí hablo de una posible excepción. Digo que en el caso del subtipo social tiene más posibilidades, no digo que vaya a serlo, pero digo que tiene más posibilidades de ser N. ¿Por qué? Porque son los subtipos del 8 que son más intelectuales, los que les gusta más la abstracción, ¿no? Por ejemplo, Carlos Marx, ¿no? Además, también se vería en este 8 social flecha con el 5 social, que es el subtipo más intelectual de todos. Entonces, aquí en el caso particular del 8 social podríamos encontrarnos ENTJs o ENTPs, ¿no? Que sería el caso de Sócrates, un 8 social ENTP. Entonces, digo también que el nivel de subtipos, pues en los subtipos sexuales, dado que son personas de una tremenda avalancha de energía, las personas 8 sexual probablemente sean los más energéticos de todo el enagrama, son como una dinamo de energía. Dada la gran energía que tienen y la gran presencia, pues que llenan el espacio, ¿no? Si llegan a un lugar, pues ellos con su energía ocupan todo el espacio, ¿no? Por eso esa posesión de ser el centro de la atención, ¿no? Esa posesión energética. Pues aquí veríamos como en el 8 sexual manifiestan también ese E. Entonces, en el caso del 8 sexual,
también podríamos encontrarlos muy probablemente como ESTPs o si acaso ESFPs, aunque yo me inclinaría más por el ESTP, dado que como digo el T va a estar más estrechamente relacionado con ser 8 que el F. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, por favor déjame un like para que me ayude a que le llegue a más gente. Aquí a la izquierda pues vemos una imagen de Carl Jung, que realmente es el padre de esta teoría. Jung era un obseso del número 4, pensaba que el número 4 albergaba una magia, un misticismo especial. Entonces él postuló por tanto 4 funciones: intuición, sensación, pensamiento, emoción, ¿no? A partir de la cual elaboró su obra, que vemos aquí, Tipos psicológicos, escrita en 1921. Y luego Catherine Briggs e Isabel Briggs Myers, que son madre e hija respectivamente, pues fueron dos norteamericanas que le dieron a esta obra la forma actual que se conoce como el sistema Myers-Briggs, que es usado por multitud de empresas en todo el mundo para tipificar a la gente de acuerdo con este modelo de 16 personalidades. Entonces, en mi opinión, pues se puede decir que tiene cierta validez científica porque hay un neurocientífico que se llama Dario Nardi que escribió un libro que él había basado estudios de electroencefalografía en distintas personas que él puntuaba de acuerdo con el sistema Myers-Briggs, como cada uno de sus caracteres, como INTP, INFJ o lo que fuera, y él establecía una batería de pruebas psicológicas y encontraba patrones de diferencias que él decía que se ajustaban por el modelo teórico del MBTI, y él efectivamente también encontraba patrones de actividad cerebral a través de la electroencefalografía característicos, ¿no? Como que él era capaz de poner a cualquier persona 10 minutos o lo que fuera con el casco del EEG y decirle, pues tú eres un tipo tal, tú eres un ESFP, ¿no? Por ejemplo. Entonces, parece que este modelo pues tiene, ya digo, cierta validez, porque hay un neurocientífico que ha escrito un libro basándose en esta obra que dice que tiene cierto rigor, que tiene cierta validez, pero aún así yo, como se sabe, pues yo me quedo siempre con el enagrama, que es un modelo mucho más complejo y que es más rico, dado que este sistema pues es un sistema binario donde se puede ser P o J, pero no hay nada intermedio. O se puede ser emocional o pensador, pero no hay ninguna tercera opción, mientras que en el enagrama todo está basado en la ley del 3 y por tanto lo hace mucho más rico. Asimismo también la modulación de que a lo mejor tenemos 3 7 si los 3 son extrovertidos, es cierto, pero este modelo nos dice que el espectro de la extroversión es distinto en cada uno de ellos. Y también se puede decir que un modelo basado en 16 tipos es mucho menos complejo que un modelo basado en 27, porque realmente quien diga que el enagrama está basado en 9 es un amateur del enagrama. Realmente el enagrama está basado en 27 cuando se estudia en profundidad, y 27 da evidentemente muchísima más riqueza que 16. Además que yo creo que realmente lo que realmente es el meollo de la personalidad de alguien es el enagrama, el enatipo y el subtipo. Mientras que este modelo es más bien cómo utilizas tú tu mente. Así es como lo veo yo. Este es cómo tomas tus decisiones, cómo utilizas tu mente, cómo percibes. Ahora, es cierto, hay ciertas características que se pueden asociar, ciertas funciones cognitivas que se pueden asociar con los distintos enotipos, como he estado explicando en el vídeo. Por ejemplo, la función de NE con el 7 o la función de FI con el enatipo 4. Y se pueden hablar de más correlaciones, también de correlaciones con los mecanismos de defensa, como he estado explicando. Entonces, se puede hablar de un solapamiento, pero realmente son modelos distintos porque, en mi opinión, hablan de cosas distintas. En realidad, el Myers-Briggs, en mi opinión, no define realmente la personalidad. La personalidad la define el enagrama. Esto es más bien cómo utilizas tu mente. Pero aún así me parece, ya digo, un modelo muy interesante, y en este vídeo pues hemos estado estudiando cómo estos dos modelos tienen un punto de intersección y cuáles son los tipos MBTI más probables para cada uno de los enotipos, y también como innovación me he adentrado también al nivel de los subtipos.